Hola. ¿Se me cortaba un poco a mí o se le cortaba, te cortaba a Daniela? No sé, yo la escuchaba toda. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a recapitular un poquito lo que fuimos viendo en estas sesiones fue primero qué necesidades de información podemos llegar a tener en el marco de las distintas organizaciones, eh, que hay mucha información que puede estar disponible, ¿no? A los efectos de conocer qué es lo que está pasando con el tema, problema que nosotros trabajamos. Y entonces le dimos un lugar importante a los llamados registros administrativos. Esos registros administrativos nos pueden servir como información externa, vinculada a la temática con la que trabajamos. También nos puede servir para el monitoreo, ¿no? Para el monitoreo de aspectos que tienen que ver con esa problemática o con las poblaciones con las que nosotros trabajamos. Vimos que algunos de esos registros administrativos están disponibles y que pueden ser bajados a una base de datos como un microdato, y por lo tanto podemos hacer nuestros propios procesamientos de esos registros administrativos. Pero además, sabemos que podemos generar registros administrativos, es decir, que nosotros podemos generar nuestros propios registros de seguimiento de nuestras poblaciones en términos de sus coberturas, de sus características, etc. Ahora, el desafío es distinto cuando pretendemos no solamente realizar un seguimiento o un monitoreo, sino que queremos realizar una evaluación. Y allí vimos que había evaluaciones que son más cuantitativas, vinculadas a la evaluación de los procesos de implementación de los programas, los planes, y lo que son las evaluaciones de impacto. Y entonces allí vimos con Santiago que había diferentes diseños posibles, que había diseños que eran los diseños experimentales o cuasi experimentales. Vimos que era complicado hacer un diseño experimental puro, ¿no? De hecho, el ejemplo que vimos fue el ejemplo de la tarjeta alimentar, y Mónica nos señalaba, bueno, pero ahí ya no estamos haciendo un experimento porque no tenés grupo de control, ¿no? Y lo tenés que conformar, lo tenés que armar. Y entonces ahí vimos que estábamos en el contexto de un cuasi experimento. Pero también nos dimos cuenta que muchos de los programas que ustedes realizan son mucho más focalizados, muchas veces están focalizados en territorios en los cuales es factible trabajar con lo que se conoce como los experimentos naturales. Y ahí vimos los ejemplos de que nosotros podemos estar interviniendo en una localidad y podemos tener un río que limita con otra localidad y que esa otra localidad puede ser una oportunidad para poder desarrollar nuestro grupo de comparación o nuestro grupo de control. Sin embargo, cuando ya queremos hacer este tipo de evaluaciones, que tiene que ver con la evaluación de impacto de lo que hacemos, que queremos ver cuál es el resultado de lo que estamos haciendo, ya no estamos haciendo un monitoreo de cómo es el proceso, qué cobertura logramos, qué cobertura no logramos, quiénes son nuestros beneficiarios del programa o participantes del programa, sino que ya queremos saber cuál es el impacto en variables de resultado. Cuando eso ocurre, ya tenemos que pensar en la construcción de datos primarios. Y entonces vimos que la construcción de datos primarios ya implica también una ingeniería más sofisticada en términos de construcción de indicadores. Que esos indicadores, para poder llegar a la construcción de esos indicadores, necesitamos un proceso de operacionalización de nuestros objetivos, que esos indicadores pueden adquirir diferentes características, ¿no? Es decir, que podemos tener indicadores subjetivos, objetivos, de categorías dicotómicas y cerradas, pero que también podíamos trabajar con indicadores de múltiples respuestas, y que teníamos que pensar en ese diseño, que es un diseño complejo, también en términos de cómo íbamos a medir, ¿no? Si íbamos a medir a través de una encuesta, si lo íbamos a hacer con una modalidad autoadministrada, telefónica, presencial. Vimos que todo eso tenía fortalezas y debilidades, que ganábamos por un lado y perdíamos por el otro, que nunca hay uno que sea ganar-ganar, pero que de acuerdo al programa y a cuál era la población, teníamos muchos desafíos
y que sin duda se trataba de un proceso que era creativo, ¿no? Porque justamente, más allá de que existen los manuales de metodología y existen muchos profesores de metodología, la realidad es que nadie conoce mejor a las poblaciones con las que trabajan que ustedes mismos, por lo tanto que siempre van a tener la posibilidad de pensar cuál es la mejor modalidad para llegar a estas poblaciones, y eso va a depender mucho de la tecnología, de la conectividad, del instrumento, que tan complejo o no complejo sea, qué tanto queremos realizar muchos monitoreos a lo largo del tiempo de manera periódica o no. Algo que vimos también era que era necesario seguir a las mismas personas a lo largo del tiempo, y eso lo llamamos un estudio longitudinal de panel. Bueno, toda esa complejidad hoy vamos a llevarla a un primer instrumento práctico que seguramente algunos de ustedes ya han utilizado, otros quizás no, pero la idea es que pensemos cómo armamos un instrumento en una herramienta que está disponible para todos, que es el Google Form, y cómo podemos conocer algunas claves de ese instrumento, ¿no? Pero partiendo de esta idea de que tenemos que primero pensar y construir un instrumento, que luego lo podemos plasmar en un instrumento como este, que se puede llevar adelante tanto en una modalidad telefónica como en una auto administrada a través de un celular, como también puede estar cara a cara con una tablet, ¿no? En cualquier caso, es un instrumento que está disponible. Quizás no es el mejor, hay otros instrumentos que son mejores para el diseño de encuestas, pero que también son muy onerosos. Por eso vamos a utilizar lo que está a mano, lo que es más accesible y que por supuesto tiene mucho potencial. Y la próxima clase vamos a ver cómo bajamos esos datos a una base de datos y podemos procesar y producir resultados a partir de ese diseño. Bueno, nos va a introducir en este tema y va a desarrollar el encuentro de hoy Nicolás García Baluz, que está acá, y que en este momento también está trabajando conmigo en la evaluación de impacto de un programa de Haciendo Camino. Bueno, muy bien, Nicolás, todo tuyo. Bueno, gracias. Buenas, ¿cómo están? Bueno, voy a compartir pantalla. Me armé una presentación. La idea igual es que, si bien voy a tener una presentación acá, después la parte que va a ser va a haber una parte un poco más interactiva con el Google Forms, ¿ok? Bien, me confirmo que se está bien por las dudas, pero creo que sí, ¿no? Bien, ok. Entonces, Ponelo en modo ¿cómo? presentación. Ok, ahí se ve un poquito mejor. Bien. Sí. Ok, como dijo Yanina, hoy vamos fundamentalmente a ver la estructura del dato y la matriz de datos, fundamentalmente cómo llegar a construir, ¿sí?, esa matriz de datos, o el instrumento, mejor dicho, para poder llegar después, la clase que viene, a trabajar un poco con esa base de datos, esa matriz de datos que finalmente vamos a terminar teniendo. Primero vamos a analizar algunas cuestiones del dato en sí, ¿sí? De lo que nosotros conocemos como el dato en sí, lo vamos a dividir en tres partes: la unidad de análisis, los tipos de variables, y el valor en sí que asume el dato. Después pasamos a la construcción de la matriz de datos y el armado del cuestionario en sí. Bien, entonces, cuando hablamos de la unidad de análisis, hablamos fundamentalmente de las mínimas unidades, ¿sí? Las observaciones más chicas que a nosotros nos interesan para medir cierto fenómeno. Lo más común, sí, es que trabajemos o con hogares o con personas, sí, individuos. Em, Ahora bien, así como hablamos de hogares o individuos, podríamos estar hablando de ciudades, países, o si estamos en este caso interesados en, por ejemplo, evaluar alguna política o algún programa que fue sobre empresas, podríamos estar hablando de pymes, algunas cooperativas. Desde el gobierno, por ejemplo, desde el Estado, siempre se hacen muchas políticas para lo que son pequeñas y medianas empresas.
Entonces, muchas veces las unidades de análisis con las que se trabajan en algunas encuestas o en algunos estudios son justamente distintas nada, ¿no? Tipos de asociación, o sea, empresas, microempresas, cooperativas, lo que sea. Em, Bien, es importante tener en cuenta y siempre definir previo a lo que vamos a estar trabajando cuál va a ser nuestra unidad de análisis, si nos va a interesar, bueno, en el caso creo que de la mayoría de ustedes, lo que más puede llegar a interesar son o personas individualmente u hogares, o muchas veces ambas cosas un poco en paralelo, ¿no? Y la articulación entre personas y hogares. Em, ¿A qué voy con esto? A que cuando nosotros hablamos por ejemplo, el ingreso de una persona no es lo mismo, o mejor dicho, puede no ser lo mismo que el ingreso de un hogar, ¿sí? Y viceversa, ¿no? El ingreso de un hogar puede no ser el mismo que simplemente el ingreso de una persona. Va a depender de, bueno, de la conformación del hogar, de cuántas personas trabajan en el hogar, de cuántas personas reciben ingresos, en concepto de qué reciben ingresos, si es por trabajo, si es por algún programa de asistencia social. em, Hablando de ingresos, ¿no? Pero esto es válido para cualquier tipo de dato que nosotros nos interese analizar. Entonces es fundamental definir, vamos a estar trabajando con personas, vamos a estar trabajando con hogares, o, bueno, nos interesa relevar tanto datos de personas como datos de hogares y cómo vamos a ir trabajando con cada una de esas cosas. Em, Bien, entonces, eh, una vez definida la unidad de análisis, lo que podemos entender es que hay distintos tipos de variables a medir, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, vamos a pensar que nuestra unidad de análisis son personas, ¿ok? Individuos. Podemos pensar que distintas variables son el sexo de una persona, la altura, el ingreso, el nivel educativo, ¿ok? Todas estas variables las podemos ir definiendo en distintos grupos, ¿sí? Hay como dos grandes clasificaciones y dentro de esas dos podemos ir subdividiendo. Como dice acá, tenemos las que son variables cuantitativas y cualitativas. Con variables cuantitativas, en lo que es eh, capaz en los programas que podamos estar analizando nosotros o con las variables con las que podamos estar trabajando nosotros, capaz vamos a estar un poco más cortos de variables cuantitativas y vamos a trabajar más con variables cualitativas, aunque obviamente se les van a poder ocurrir a ustedes muchos ejemplos de variables cuantitativas que después lo podemos ir charlando. Dentro de las variables cuantitativas, ¿qué tenemos? Tenemos variables cuantitativas que son discretas y otras que son continuas. ¿Qué son las variables discretas? Bueno, la definición es, en principio, que toman valores finitos dentro de un intervalo de valores, ¿sí? Y las continuas toman valores infinitos dentro de un intervalo de valores. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si nosotros pensamos, por ejemplo, edad, ¿ok? Edad medida, por ejemplo, en años, ¿sí? Lo podemos pensar como una variable discreta, ¿ok? Una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros a la hora de relevar edades, justamente o tenés 2 años, o tenés 10 años, o tenés 20, 25, 80 años, ¿ok? Pero no vamos a estar interesados, digamos, o se recomienda por lo menos que no vayamos a buscar, bueno, tenemos 2,4 años, 2,82 años, ¿sí? Porque en definitiva lo que más nos interesa es el valor de la edad medida en años. Entonces, y ese intervalo lo podemos subdividir, ¿sí? En dos, o sea, en pequeñas unidades, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, etcétera. Ahora, cuando hablamos de variables continuas, estamos hablando de algo que si bien es divisible, ¿sí? Nosotros podríamos pensar que, bueno, em, o ganas 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, ¿sí? La realidad es que entre, no sé, en un intervalo de 0 a 100.000, por decir algún valor, ¿ok? El ingreso de una persona puede tomar cualquier valor, puede ser tanto 50.000 como puede ser 50.329, ¿ok? Entonces ahí ya es más difícil a la hora de subdividir en pequeñas como categorías, si se quiere decir así. Por eso hablamos de algo continuo, algo que no tiene como delimitaciones claras. ¿Bien? Eso en lo que respecta a las variables cuantitativas. Eh, Cuando hablamos de variables cualitativas, son variables con las que probablemente vamos a estar todos más familiarizados, em, y estas pueden ser ordinales o nominales. Cuando hablamos de variables cualitativas ordinales, nos referimos a que se expresan diferentes niveles. ¿Diferentes niveles de qué? Un ejemplo claro que me parece que sirve mucho para ilustrar esto es el nivel educativo, ¿sí?
Es una variable que no es cuantitativa, ¿ok? Porque tengo distintas categorías, pero dentro de esas categorías que tengo un orden, ¿ok? Entonces, yo sé que un nivel educativo, no sé, por ejemplo, solo hasta primaria completa es menor que tener la secundaria completa, y secundaria completa es menor que tener educación universitaria completa, por ejemplo, ¿ok? Entonces, yo puedo asignar un orden dentro de las categorías que tengo, un orden lógico que cumple con ciertas características, ¿no? Ahora, en las variables nominales tenemos categorías diferenciadas a las cuales no necesariamente les podemos asignar un orden. Por ejemplo, sexo. Perdón. Por ejemplo, sexo, ¿ok? Varón-mujer o ciudades en las que residimos, ¿ok? Puede ser ciudad, provincia, ¿ok? Cualquier provincia del país. No tengo un orden determinado, ¿sí? O si asigno un orden, digamos, no va a significar necesariamente algo. Entonces son simplemente distintas categorías en las que yo puedo ir agrupando a la población. Bien. Si bien ya fui dando ejemplos de todo esto, bueno, eh, acá abajo hay algunos ejemplos más, ¿ok? Como les dije, de las variables cuantidiscretas, edad en años, o, por ejemplo, no sé, pensando un poco no sé, personas que puedan tener algún emprendimiento, capaz si nos interesa medir, por ejemplo, cuán efectiva está haciendo, no sé, alguna política o algún taller para medir su emprendimiento. Supongamos que esta persona hace remeras, ¿ok? Podríamos pensar que una variable cuantitativa discreta a evaluar es la cantidad de remeras vendidas. Una variable cuantitativa continua, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, el ingreso recibido en el mismo mes por esa cantidad de remeras vendidas. Una de las variables va a ser una medida más continua, la otra va a ser discreta, van a estar probablemente muy relacionadas, ¿ok? Pero vamos a poder jugar de distintas formas con estas variables. Y las cualitativas, ¿ok? Bueno, como les dije, nivel educativo, cuando pensamos en ordinal, también puede ser en estrato socioeconómico, ¿bien? Si hablamos de nominales, bueno, los ejemplos que leí de sexo, ciudad en la que reside, pero así como tenemos esas, tenemos muchísimas más, ¿ok? Puede ser beneficiario o no de un programa, participar o no de un programa, o de qué programas participo, ¿bien? Em, entonces, tenemos como mucha variedad en ese sentido. Preguntas, por ahora yo me achiqué las cámaras para poder presentar mejor, pero si hay... ¿No? Ok, bien. Entonces, y finalmente tenemos como una tercera pata, por así decirlo, ¿sí? O una tercera parte de lo que es la construcción del dato en sí. Dijimos que una era la unidad de análisis, la otra parte era el tipo de variable, ¿sí? O la variable, y el valor finalmente que asume el dato, ¿ok? El dato, como lo entendemos nosotros, es justamente lo que puse ahí, ¿no? Es el valor que toma la variable para una determinada unidad de análisis. Ahora, a nosotros, cuando estemos trabajando, ¿sí? Cuando estemos intentando en la clase que viene analizar nuestros datos, em, si bien podemos hacer algunos como estudios de caso y mirar a algún individuo en particular, algún hogar en especial, ¿ok? O bueno, si cambiamos de unidad de análisis podemos estar hablando de empresas o lo que sea. em, Más allá de que nos puede interesar eso como para dar no sé, algo más en profundidad, ¿bien? eh, Cuando intentamos hacer un análisis de datos, nos interesa resumir estos datos de alguna forma. ¿A qué nos referimos con resumir estos datos de alguna forma? Bueno, si hablamos de, por ejemplo, la cantidad de remeras vendidas, nos interesaría, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos con todas las personas que vendieron remeras ese mes, ¿ok? Nos interesa, bueno, el promedio de cuántas remeras vendieron en promedio esas personas. Bien, y así como tenemos el promedio, vamos a ver la clase que viene otras medidas, ¿sí? Medidas de posición y medidas de dispersión, como puede ser la mediana, distintos cuantiles, es decir, o cuartiles, quintiles, percentiles, deciles, bien, y medidas de dispersión, como puede ser el desvío, la varianza, que bueno, lo dejamos para la clase que viene, pero siempre vamos a intentar como resumir de alguna forma, ¿ok? Lo que vamos a estar viendo a través de la matriz de datos. Bien. Algunos tips, por así decirlo, sobre la matriz de datos. Cuando nosotros pensamos, ¿sí? Una forma, digamos, si se quiere, simple de
de pensar una base de datos es como un Excel. Bien, cuando nosotros pensamos en un Excel, vamos a tener muchas columnas, ¿sí? Y muchas filas. En las filas vamos a tener cada una de las personitas, ¿sí? De los individuos, de los hogares, cada una de las observaciones con las que nosotros estemos trabajando. Y en las columnas vamos a estar hablando de las variables, ¿sí? Las variables, todas estas que hablamos, sexo, ingreso, educación, estrato, altura, edad, cantidad de remeras vendidas, ciudad, programa del que participa, ¿bien? Em, entonces, eh, algunas cosas que sean útiles para organizar esta matriz de datos, ¿sí? Es generar, por ejemplo, un número de identificación, ¿sí? O ID, que básicamente es, no sé, capaz alguno ya está más familiarizado con lo que es manejo de bases de datos o no, pero muchas veces se lo llama, digamos, técnicamente una variable llave, ¿sí? O un valor llave que identifica cada observación de una forma única, ¿sí? Tengo un valor llave para cada observación. Un ejemplo de esto es el DNI, ¿no? O sea, se lo puede pensar como el DNI, que es algo que se suele usar mucho como valor llave, básicamente porque, em, nada, supuestamente el DNI es único. Después, si empezamos a revisar un poco en el RENAPER, nos vamos a dar cuenta que no, y que en realidad hay DNIs duplicados. Yo me enteré de esto hace poco. Pero a priori podríamos pensar como que el DNI es una buena variable a utilizar como variable llave. Si no, siempre podemos pensar en un ID, ¿sí? O una variable de identificación que generemos nosotros en nuestra organización, en nuestro programa, para identificar a cada uno de nuestros participantes. ¿Por qué es valioso el ID? Por un lado, bueno, esto que estábamos hablando, ¿no? Nos permite identificar a cada observación de forma única y saber que solo esa persona o solo ese hogar tiene ese ID. Ahora bien, em, también nos permite, ¿ok? Jugar con algunas cosas, como por ejemplo, si nosotros en nuestra organización tenemos dos programas, ¿sí? De lo que sea, uno de empleo y otro de nutrición, por decir algo, ¿ok? Em, y sabemos que la persona puede estar participando de ambos programas a la vez, capaz queremos esta información separada, queremos tener la información de la persona para en lo que respecta al programa de empleo y la información de la persona en lo que respecta al programa de nutrición o alimentación. Ahora bien, sería muy útil, ¿sí? Que esta variable llave, este ID que nosotros generamos, sea la misma para la persona, tanto en nuestra base de datos de las personas del programa de empleo, ¿ok? Como en la base de datos de las personas que participan del programa de nutrición. ¿Por qué? Porque capaz hoy no nos interesa, pero en un futuro puede que sí, realizar algún análisis, algún estudio, ¿sí? Conjunto entre, bueno, que me permita interaccionar, digamos, variables que yo relevé en el programa de empleo con variables que están en el programa de nutrición, o incluso con otras bases de datos que pueda llegar a tener que me aporten más información para completar la información que tengo de la persona. Bien, Em, eso por un lado. Por el otro lado, también podemos pensar que, y esto ya capaz es más cuando se hace una encuesta, no necesariamente, capaz no un registro, no por el registro en sí, sino por los usos que en general se le dan al registro y el contexto en los que se hacen los registros, ¿sí? Pero cuando pensamos en una encuesta, podemos pensar que vamos a estar relevando a mismas personas de un único hogar, ¿no? O sea, varios hogares y a la vez, dentro de ese hogar, distintas personas. Entonces, ahí a nosotros nos va a servir identificar a cada una de esas personas, saber que pertenecen a este hogar. Entonces, ¿qué podemos generar? Podemos generar un número de hogar que me va a identificar a cada uno de los hogares, ¿ok? Y por lo tanto, todas las personas en esta base de datos van a tener el mismo número de hogar o el mismo código de hogar, ¿ok? Como si fuese una ID de hogar para identificar que pertenecen todas al mismo hogar, pero a la vez también podemos pensar en generarles, o digamos, sería como correcto, ¿no? Generarles un número de identificación a cada una de esas personas. Puede ser o dentro, o un número que las identifique dentro del hogar, o un número especial para cada una de las personas. Eso ya va a variar más dependiendo de cómo les convenga a ustedes armar su estructura de datos. Bien, ¿de qué va a depender eso? Bueno, de qué herramientas usen, de
cómo estén acostumbrados a trabajar. Si no me equivoco, a ver, bueno, más adelante tengo un ejemplo con EPH, que me voy a adelantar un poquito y después voy a volver porque me parece que es, ya que estoy acá. Em, un ejemplo con EPH de esto que yo les hablaba, ¿no? De, bueno, un número de ID para el hogar y un número de identificación para la persona, ¿ok? La EPH, por ejemplo, para identificar hogares, la EPH es la encuesta permanente de hogares, por si alguno no la conoce, ¿sí? La releva el INDEC una vez por trimestre, ¿ok? Es la encuesta que básicamente nos da los datos para poder, o mejor dicho, le da los datos al INDEC, y son encuestas que después se publican en las bases de datos y son públicas, y es de donde salen los números trimestralmente de pobreza, ingresos, desigualdad, ¿ok? Es la encuesta, digamos, más relevante, pública y oficial que tiene el país. Bien, entonces, la EPH, ¿qué usa para identificar a los hogares? Para identificar a los hogares usa una variable, ¿sí? Un código del nombre de la variable es CODUSU y número de hogar, ¿ok? Y eso son las formas de identificar a cada uno de los hogares dentro de la base de hogares. Y en la base de datos de personas que ellos tienen también cada una de las observaciones, va a tener CODUSU, número de hogar, para identificar que cada una de las personitas que hay corresponde a un cierto hogar, por lo tanto voy a tener más de una persona que corresponda a un mismo hogar, pero a las voy a tener una variable más, que es esta de acá, ¿sí? Que es componente, ¿ok? Que lo que hace es em, identificar a cada uno de los componentes, ¿sí? Le asigna un número dentro de cada uno de esos hogares. Por ejemplo, no sé, algo que se suele hacer habitualmente es que el jefe del hogar tiene componente 1, número componente 1, por decir cualquier cosa. Bien. Y de esa forma vamos como pudiendo identificar a cada uno de los hogares. Em, Perdón, Nicolás, no sé si vos sí, lees el chat, si no te leo que tenemos una sí, consulta. recién me salió ahí arriba y justo Perfecto, estaba mirando. Bien, listo. perdón, pero ¿qué significa Kodusu? No, Kodusu es, digamos, el nombre código, si se quiere, el nombre que se le asigna a la variable, ¿no? No tiene por qué significar nada en particular. O sea, para darte un ejemplo, muchas veces las variables tienen códigos por cómo se ordenan en un cuestionario, ¿sí? Por ejemplo, en la edad, perdón, en la EPH, si vos entras a la base de datos de la EPH, em, el nombre de la variable edad, en vez de ser edad, es CH06, por ejemplo, y sexo es CH04. No significa nada en particular, es simplemente capaz, así como el CH podría ser P04 y significar que es la pregunta número 4 que se hace a la persona, ¿ok? Cada base de datos en general, las bases de datos que son públicas, en general siempre se publican, si están bien armadas, con un manual de códigos, ¿ok? En el que vos podés entrar, así como te descargas el Excel con la base de datos de la EPH, podés entrar al INDEC también y hay una partita donde dice descargar manual de códigos y descargas un PDF que dice CH06 es edad y puede tomar estas categorías, CH04 es sexo y si es 1 es hombre, si es 2 es mujer, si es 3 es otros. Lo mismo para nivel educativo, por ejemplo. Entonces, CODUSU, la verdad es que no significa nada en particular, es simplemente el nombre que se le dio a la variable. Puede que las siglas en este momento signifiquen algo en especial y yo no esté al tanto, pero te lo puedo averiguar después. Pero en principio no significa nada en particular o nada que nos interese necesariamente para lo que estamos viendo ahora. No sé si queda del todo claro o no. Sí, gracias. Em, Sí, gracias, mm, Nicolás. no, por favor. Bien. Entonces, de esta forma, ok, pudiendo identificar a los hogares por un lado y a las personas por otro, y saber qué personas me corresponden a un mismo hogar, lo que, perdón, lo que me permite también es trabajar con variables que se miden a nivel de hogar, ok, pero que también nos interesa verlas en personas. Yo acá puse el ejemplo de pobreza, ok, porque la pobreza es una variable que muchas veces se mide a nivel de hogares. Bien, porque muchas veces medimos si un hogar es pobre o no, ¿sí? Eh, y bueno, y decimos que las personas que están dentro de ese hogar son pobres también. Entonces, esto puede ser pobreza, pero también puede ser, pensemos cualquier otra cosa, si se quiere algo un poco más
más bajado de la realidad, no sé, si el hogar tiene o no tiene heladera, ¿ok? Nosotros sabemos que, bueno, lo que va a tener heladera o no es el hogar, y por lo tanto las personas que vivan en ese hogar van a también tener heladera, pero eso lo vamos a tener en la base de hogares. ¿Cómo sabemos? No lo vamos a tener en la base de datos de personas. Bien, esto ya es más capaz del uso de la EPH o del uso de las bases de datos, y no es tan pertinente, pero me parece útil aclararlo por si alguno después decide hacer algún estudio, ya sea con la EPH o con alguna base de datos, o terminan conformando alguna matriz de datos, una base de datos así relacionadas entre sí, que pueda serles útil. Bien, habiendo dicho esto, quiero volver 2 slides para atrás. Perdón, se me trabó esto. Ahí está. Sí. A hablar de algunas cosas, y primero bajar algunos ejemplos, y después hablar de algunos problemitas que podemos llegar a tener cuando conformamos una base de datos o una matriz de datos. Bien, yo acá armé un pequeño ejemplo muy cortito de juguete, ¿sí? Con algunas de las variables que habíamos estado charlando antes, de así se vería una base de datos, por ejemplo, de 5 observaciones, ¿ok? Tenemos a Juan, Carolina, Nazarena, Nicolás y Juliana. Cada uno tiene un número de ID, ¿sí? Que es la llave única la que me va a permitir identificar las observaciones, ¿ok? Fíjense que no se repite esta ID, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Así como tengo 1, 2, 3, 4, 5, podría tener lo que sea, podría tener 10.000, 10.001, 10.002, 10.003, 10.004, 10.005, ¿sí? No tiene por qué empezar de un número en particular. Después, como yo les decía, en cada una de las filas lo que voy a tener es una observación, ¿sí? Un individuo, una persona, ¿ok? Y en cada una de las columnas voy a tener las distintas variables que voy a estar midiendo. Entonces, tengo edad, ¿sí? Altura, sexo. Ingreso miles es el ingreso de la persona en miles de pesos, por ejemplo. Programa, yo dije, bueno, podemos pensar que todas estas personas participan de algún programa de asistencia, de algún programa de educación, de algún programa de alguna de las organizaciones, bien, pueden ser del programa A, B o C, y esto, nivel Ed, es el nivel educativo, ¿ok? Entonces, acá lo que hice fue identificar los 4 tipos de variables de los que nosotros habíamos estado hablando, bien. Yo acá tengo una variable cuantitativa discreta, que habíamos dicho que era edad, ¿ok? Una variable cuantitativa continua, como puede ser, por ejemplo, la altura, ¿ok? La altura pasa lo mismo que los ingresos, ¿sí? Una persona puede medir 1,78 m, pero la realidad es que va a depender de la cantidad de decimales que yo vaya agregando. Puede ser 1,78 m 1,78 m 1,78 m 432, ¿ok? Eso va a depender de cuántos decimales vayamos agregando, en definitiva. Entonces, la altura como un ejemplo de variable cuantitativa continua. El sexo como una variable cuantitativa nominal, que vemos que está en 0 y 1. Ahora vamos a ver qué significa. Igual, si no me equivoco, en clases anteriores ya vieron lo que era operacionalizar y codificar variables. Y el ingreso en miles, como les dije, en miles de pesos. ¿Ok? Esto es otro ejemplo de variable cuantitativa continua. Programa, otro ejemplo de variable cualitativa nominal, ¿ok? Como teníamos en sexo. Y el nivel educativo, que habíamos dicho que era un ejemplo de variable cualitativa ordinal, ¿ok? ¿Qué nos pasa con sexo? Sexo lo tengo en 0 y 1, ¿ok? En vez de decir, no sé, eh, mujer-varón, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? MF, lo que fuera, tengo en 0,1. ¿Por qué lo tengo en 0,1? Porque, como yo les dije, cuando les estaba hablando de la EPH, les dije, bueno, cuando ustedes vayan al manual de códigos, ¿qué van a tener? Van a tener que la variable CH04 significa... la variable CH04 significa el sexo de la persona, ¿ok? Y puede asumir estos valores. En caso de que asuma valor 0, por ejemplo, en este caso va a ser un hombre. En caso de que asuma valor 1, ¿sí? En este caso va a ser una mujer. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque, y esto ya es una cuestión más de
pragmática, si se quiere, ¿sí? En la práctica es mucho más fácil trabajar con variables que son números, ¿sí? Por cómo se procesan en los software de bases de datos, ¿sí? Con variables que en definitiva son números y cada número tiene un valor asociado, ¿sí? Un código asociado, por ejemplo, como tenemos acá, 0 es hombre, 1 es mujer, que tenerlo escrito. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que, por cómo lee la computadora, ¿ok? Cada uno de los tipos de datos. Más allá de que después tenerlas codificado puntualmente en 0 y 1, vamos a ver que tiene algunas ventajas, pero eso lo vamos a ver más la clase que viene. Em, pero tenerlo en lo que se llama un número, una variable tipo int, ¿sí? En lo que son las bases de datos, es mucho mejor que tenerlo como lo que se llama o cadena de texto, o si lo tiene en inglés, string, depende, ¿ok? Porque es simplemente una cuestión de que es más fácil trabajar con datos numéricos que con datos de texto, ¿sí? De hecho, siempre que la clase que viene también, sí, la clase que viene, cuando nosotros trabajemos un poco en la base de datos, el cuestionario que nosotros vamos a terminar armando en la clase de hoy nos va a dejar algunos valores, como por ejemplo nivel educativo, en vez de codificado, lo va a dejar así, y vamos a ver que distintas formas de poder codificarlo para que sea más fácil trabajar con eso después. Bien, ok. En este ejemplo que tenemos acá, los datos están completos, ¿sí? No hay individuos que tengan ningún campo faltante. Y las variables están estandarizadas. ¿A qué nos referimos con que las variables están estandarizadas? Bueno, que todos los ingresos, por ejemplo, están en miles, ¿ok? Todas las alturas están, si se fijan, yo les hablaba de 1,78 m, pero en realidad es 178 centímetros, ¿sí? Todas las variables están en centímetros, no sé, todas las edades están en años. em, Sexo, acá lo tenemos codificada y la tenemos codificada en 0 y 1, ¿sí? No tenemos algo que escape por fuera de eso, no es que tenemos acá 0, acá 1, acá mujer y acá hombre, ¿ok? Entonces está todo en 0 y 1, no me estamos mezclando distintas codificaciones ni nada por el estilo, ¿bien? Entonces, esta es una base de datos que está muy prolijita, ¿no? O sea, está bien, yo les dije, la armé de juguete justamente para explicar. Está muy prolija, no tiene datos faltantes, no tiene nada que raro, nada roto, está todo estandarizado, bien. Ahora, la realidad es que cuando nosotros trabajemos con las bases de datos, ¿sí? Vamos a tener cosas más parecidas a esta, en el mejor de los casos, ¿sí? En el peor de los casos vamos a tener algo que va a tener más datos faltantes, errores que ni siquiera podamos regularizar, ¿sí? Cosas no estandarizadas que no vamos a saber de qué forma no están estandarizadas. Probablemente, no sé, un campo que tiene que tener 1 y 2, de la nada nos aparezca un 9, no vamos a saber qué es ese 9, ¿sí? Pueden pasar todo este tipo de cosas. Em, pero bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos ejemplos, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, datos en otras unidades. Tenemos la altura, por ejemplo, que si bien acá tengo casi todos los casos con la altura en centímetros, en 178, 151, 165, 170, 160, bien, para el caso de Carolina, por ejemplo, tengo la altura en 1,7. Lo que puedo suponer yo acá es decir, bueno, si la altura está en 1, si es 1,7, es muy poco probable que mi persona mida 1 centímetro, ¿ok? Entonces lo más probable es que acá alguien lo haya codificado mal y me hayan puesto 1,70 m, ¿ok? En vez de 170 centímetros. Y lo mismo acá para el caso de la edad, perdón, para el caso de los ingresos, ¿sí? Yo acá tengo ingresos en miles, ¿ok? Y acá tengo, yo sé que el primer caso es 100.000 pesos de ingreso, 95.000 pesos de ingreso, y acá para Nazarena me toca ver que tengo 85.000, pero si esto fuese 85.000, en realidad estaríamos hablando de 85 millones, ¿no? Porque 85.000 en miles son 85 millones. Entonces, lo más probable, ¿ok? Es que también, no creo que una persona tenga 85 millones de pesos de ingresos, ¿sí? Puede pasar, no digo que no. Em, pero lo más probable es que este caso sea también, lo tengamos que bajar a 85 en vez de dejarlo en 85.000. ¿Por qué? Porque, otra vez, y voy a seguir haciendo mucho esto de remontarme a lo que vamos a ver la clase que viene, porque cuando nosotros la clase que viene, por ejemplo, querramos calcular el promedio de ingresos, si nosotros tenemos todo en 195 y de la nada me encuentro con un 85.000, bien, eso me va a distorsionar todos los valores y
me va a quedar un promedio mucho más elevado del que en realidad es, porque este ingreso realmente no es de 85 millones, sino que es de 85.000. ¿Se entiende esto? Em, Entonces, ¿cómo podemos corregir estos datos? Bueno, si son datos, si son pocos datos, se puede corregir a mano, ¿ok? Si yo tengo esta base de datos como la que armé acá, que es una base de datos de juguete, como les dije, y tengo 5 casos, ¿sí? Yo acá entro al Excel, lo borro y pongo 170 en vez de 1.7 y 85 en vez de 85.000. Bien, eso no es ningún problema. Ahora, en general, no tenemos bases de datos de 5 datos, ¿sí? Tenemos bases de datos de, no sé, 100, 200 o miles de datos, por no decir decenas de miles, ¿ok? Em, entonces, como se imaginarán, estar cambiando dato por dato a mano, ¿sí? Para empezar hay que detectarlos y segundo hay que después ponerse a cambiar dato a dato, pasito por pasito, a mano. No es un trabajo que requiera poco tiempo. Depende qué software manejen, ¿sí? O sea, qué programa manejen, se les va a hacer más fácil o más difícil. Si usan algún software, algún programa como ya sea SPSS, Stata o no sé si alguno conoce lo que es R, que es un lenguaje de programación, ¿sí? Algunas cosas se pueden hacer un poquito más fáciles. Sin embargo, en Excel, que es lo que vamos a usar nosotros la clase que viene, también se puede hacer. Es un poquito más trabajoso, un poquito más tedioso algunas cosas, pero con una función sí se puede arreglar. O por lo menos gran parte de los datos los vamos a poder arreglar. Em, de forma, digamos, masiva, ¿no? Para no tener que estar cambiando uno por uno a mano. Vamos a agarrar una función, la vamos a aplicar con alguna condición y eso nos va a corregir los datos. El otro problema que planteo yo acá es, bueno, datos faltantes, ¿sí? Tengo un ejemplo que tenemos faltante del sexo para Juliana y faltante del nivel educativo para Carolina y para Nazarena. Entonces, cuando estemos hablando del sexo, ¿sí? Em, vamos a poder, por ejemplo, no sé si es algo como sexo, podríamos llegar a inferir, ¿ok? Que si se llama Juliana, es mujer. Bien, con todas las salvedades de, de género, ¿ok? Pero podemos suponer que si se llama Juliana, va a ser mujer, en un 90% de los casos. Em, ahora bien, eso lo podríamos corregir a mano, ¿sí? Y completar, bueno, tengo sexo faltante, me fijo a ver cómo se llama. Por ejemplo, se llama Juliana, bueno, vamos a suponer que es mujer, pum, le ponemos un 1. Para hacerlo de forma más masiva ya es un poco más difícil, ¿no? Porque tendríamos que decir, bueno, que todas las que tienen nombre de mujer me pongas que son mujeres, bueno, pero ahí es difícil porque ¿cómo sabe el programa que es un nombre de mujer? Entonces ya hacer este pasito masivamente se complica un poco más. Con nivel educativo, ahí sí ya es bastante más complejo poder recuperar los valores, no por una cuestión operativa de imputación, de tener que hacerlo a mano o masivamente, sino por una cuestión de que, no sé, el nombre no nos va a decir nada sobre el nivel educativo de la persona, ¿ok? A menos que, no sé, podamos buscarla por nombre en otra base de datos y traernos de ahí el nivel educativo. Pero si no, el nombre en sí no nos va a decir nada. Hay formas de poder estimar estos valores, no vamos a poder recuperar exactamente el valor, pero hay formas en que podamos estimar o suponer cuál es este valor, sí, pero escapa mucho a lo que vemos en el curso y se necesitan técnicas estadísticas que son bastante más avanzadas, ¿ok? Para poder estimar, proyectar, suponer, la palabra que quieran, el nivel educativo. Lo mismo para ingresos, lo mismo para programas. Si nos faltan ingresos, si nos falta nivel educativo, ¿ok? Vamos a estar en un, no un gran problema, pero un pequeño problema. ¿Ok? Bien, esto ya hablamos. Y ahora, si no hay preguntas hasta acá, a ver, me fijo el chat. No, estamos bien. Si no hay preguntas hasta acá, empiezo con la parte de armado del cuestionario. ¿Ok? No sé si seguimos, ¿estamos bien?
Ok, veo que en general todos me dicen que sí con la cabeza. Sigo entonces. Bien. Ok. Cuando hablamos de armado del cuestionario, ¿sí? Nosotros dijimos que lo vamos a estar tratando en Google Forms. No sé si alguno, a ver si me responden un poquito por el chat, más o menos para tener una idea de, algunos ya trabajó, ya conocen, no trabajaron con Google Forms, pero conocen lo que es, con que me tiren más o menos, me vayan respondiendo por el chat algo, como para saber más o menos cómo venimos con esto, a ver qué cosas priorizo, qué cosas no. Sí, no, sí lo usamos. Si lo que es, pero nunca me armé uno. Sí, sí, algo usamos. Bien, perfecto. Ok. em, buenísimo. Muchas gracias. Ok, entonces, veo que la mayoría sí algo o lo conocen o ya lo usaron alguna vez, sí. Entonces, para los que ya lo trabajaron o por lo menos conocen, capaz alguna idea tengan ya o probablemente ya muchas cosas las sepan, sí. Yo voy a arrancar como medio desde cero para los que no hayan nunca interactuado con Google Forms o no sepan lo que es, bien. Entonces, nada, los que tengan dudas pregunten, los que ya sepan si quieren agregar algo, más que bienvenidos. Em, bien, Google Forms es básicamente una plataforma de Google, ¿ok? Que nos permite armar un formulario, un cuestionario. En la pandemia se puso recontra de moda porque muchísimos profesores, sobre todo en la secundaria, usaban Google Forms para tomarle exámenes a sus alumnos, por ejemplo. Em, ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir ir haciendo preguntas. Nosotros vamos a elegir el tipo de respuesta que queremos que nos dé el usuario, ¿bien? Y finalmente vamos a poder exportar todo eso, ¿sí? Transformar todas las preguntas y todas las respuestas en una base de datos en un Excel. ¿Ok? Entonces es muy práctico para lo que queremos hacer nosotros. Em, Hay algunas cosas a tener en cuenta. Es necesario tener un mail Gmail, ¿ok? Una cuenta de Google con un mail @Gmail. Hoy en día creo que es el arroba más utilizado, Gmail, pero bueno, si no, abrir su mail son 2 pasos y en 2 minutos lo tienen. Em, Después, Google Forms también nos permite arreglar algunas cuestiones de formato, ¿sí? No mucho, pero nos deja cambiar los colores, cambiar la fuente, ¿sí? La letra, el tamaño de la letra, ya sea de la pregunta, del título, de todo el cuestionario, agregar alguna imagen en el título, cambiar el título, ¿sí? Algunas pequeñas cositas de formato nos va a dejar modificar para que lo hagamos más personalizado y lo adapte cada uno más a su programa, a su organización, ¿ok? Em, Bien, finalmente, tipos de preguntas. En tipos de preguntas tenemos respuestas de texto, ¿ok? Que vamos a poder separarlas en dos. Google Forms, ahora todo esto viene con ejemplos después, ¿sí? Y em, en la presentación hay ejemplos, pero igual me parece que lo más dinámico y lo más interactivo va a ser que yo me meta con el Google Forms a que lo podamos ver juntos. Em, las respuestas pueden ser respuestas de texto, sí, como yo les decía, puede ser, y ahí ustedes van a poder elegir que si quieren una respuesta corta, ¿ok? Con una determinada cantidad de caracteres o de palabras, o que les respondan en un párrafo. Eso va a depender de qué respuesta esperen ustedes, ¿sí? Si esperan, no sé, un nombre o un apellido, o si esperan, no sé, si la pregunta es, ¿cómo evolucionó tu emprendimiento en pandemia? Por decir cualquier cosa, ¿ok? Ahí vamos a esperar una respuesta abierta que puede ser cualquier cosa y probablemente queramos que se exprese en más de 2, 3 palabras, ¿ok? Que puede ser lo que sea una respuesta corta, vamos a darle espacio para un párrafo. También podemos poner respuestas abiertas numéricas, ¿ok? Algunas cositas útiles para las respuestas abiertas numéricas es em, que se pueden configurar opciones, ¿sí? Para restringir los valores que vamos a estar ingresando. Por ejemplo, cuando le pidamos a la persona que ingrese su edad, ¿ok? Em, Nos va a gustar mucho que ponerle algunas restricciones a la edad. ¿Por qué? Porque la persona se puede equivocar y puede poner sin querer un valor que no va, ¿ok? Entonces, si sabemos que este cuestionario, por ejemplo, tiene que ser para mayores de 18 años, bueno, pongamos que el número ingresado de la edad tiene que ser mayor o igual a 18.
¿Sí? Todo eso lo podemos configurar. Si puede ser cualquier edad, ¿ok? Vamos a pedirle a Google Forms que nos ponga que sea un número mayor o igual a 0, ¿sí? Porque no podemos tener edades negativas, y que sea un número entero. ¿Qué es un número entero? Un número que no tenga coma. ¿Por qué? Por esto que yo les hablaba antes. Si tenemos edades con coma, ¿sí? ¿Quién va a ponerme 43,12 años? Nadie, ¿sí? Lo queremos agrupar en 43 años. Para nosotros va a ser mucho más fácil para trabajar, para la persona va a ser mucho más fácil para no confundirse en nada. Em, Podemos cargar archivos, ¿sí? Ya sea fotos, PDF, Word, o creo que habilita un par de opciones más, no estoy seguro, ahora después nos fijamos, ¿sí? ¿Para qué nos puede servir que carguen archivos? Bueno, dependiendo, ¿no? de cada programa, de cada organización, pero podemos estar hablando de, si queremos, no sé, identificarlo con una foto, que la persona suba una foto. Si es un programa de empleo, nos interesaría, por ejemplo, que suba su currículum. Si es un programa de nutrición, que suba una ficha médica, ¿ok? Distintas cosas que todas nos pueden servir para enriquecer la información que nosotros estemos relevando de la persona. Em, También podemos darle la posibilidad de que ingrese fechas, bien, eh, ya sea fecha de nacimiento, fecha en la que empezó el programa, fecha de graduación del colegio, ¿ok? Lo que se nos ocurra. Y después tenemos preguntas cerradas, ¿sí? Que ahí yo las agrupé en 3 grupos. Pueden ser preguntas de opción múltiple. Yo le puse los nombres que tienen en el Google Forms y después vamos a ver bien qué es cada una de las cosas, ¿sí? Preguntas de opción múltiple, preguntas de verificación de casillas o una lista desplegable. Y ahora que pienso, me faltó agregar una cosita, ¿sí? Que después la agrego, que es preguntas de escala, ¿ok? Nos deja fijar escalas el Google Forms. Bien. Entonces, a ver. Dicho esto, acá lo tenemos en el PowerPoint, pero si me dejan, lo que voy a hacer es, voy a entrar al Google Forms, les voy a compartir, ahí les compartí por el chat, ¿sí? el link, ¿ok? El archivo al Google Forms. No sé si desde ahí van a poder entrar o... A ver, déjenme un segundo que se los voy a... un segundo, ¿eh? Sí, yo pude, Nico, ¿eh? Ah, ¿vos ya Entrar. pudiste? Bueno, entonces, perfecto. Entonces ya desde ahí, desde ese link ya pueden entrar, ¿ok? En mi pantalla se está viendo el Google Forms o se sigue viendo el PowerPoint. ¿Me confirman eso? El PowerPoint. El PowerPoint, bien. Entonces, déjenme que voy a compartir pantalla. Perfecto. Ahora, si no me equivoco, debería estar viendo el Google Forms, ¿no? Sí. Excelente. Bien. Voy a ir cambiando un poco, switchando entre el PowerPoint y el cuestionario, más que nada para darle un orden a la presentación como lo puse acá, sí, pero la idea es que lo vayamos viendo directamente en el cuestionario. Algunas cosas. Acá tenemos los primeros 3 campos que yo puse en el cuestionario, ¿sí? Tenemos el título, ¿sí? Y una pequeña descripción que le podemos agregar al cuestionario, ¿sí? Le puse yo acá registro de participantes. Este formulario es un ejemplo de registro para participantes en el programa. ¿Ok? Si vamos a la parte, y acá sí me voy al cuestionario, ¿sí? Si nosotros nos vamos acá a la parte de personalizar tema, acá arriba, ¿ok? Y le damos clic ahí, nos sale todo este menú al costadito, ¿sí? Que tenemos estilo de texto del encabezado, es decir, del título, ¿sí? De la pregunta, del texto. Bien, si yo acá le pongo, por ejemplo, Times New Roman, fíjense que se me cambia la fuente del título, le puedo achicar el tamaño si quiero, ¿ok? Y puedo hacer lo mismo para el texto de las preguntas, ¿sí? Y después para los textos de respuesta. Le puedo cambiar el color, ¿sí? Yo acá lo tengo en azul, lo puedo poner en un rojo, ¿ok? Y se me cambian pequeñas cositas, ¿no? El borde, por ejemplo, ¿sí? No van a ser grandes cambios, pero todo lo que sirve para ustedes para personalizarlo un poquito más si quieren. Y acá yo le podría agregar una imagen al encabezado, bien al título. Puede ser algo que busque acá, que busque en internet, o puedo subir una foto, no sé, el logo de su programa, el logo de su organización, ¿ok? Lo que a ustedes les parezca mejor. Bien, entonces acá tenemos nombre y apellido, ¿sí? En formato de texto de respuesta breve, ¿ok? Em,
Yo acá no le puse ninguna restricción, porque la realidad es que no sé o sea, si a ustedes les ocurre algo, bienvenido, pero yo no sé qué restricciones imponer sobre nombre y apellido, más que sea un texto de respuesta breve, ¿sí? Nos podría interesar que esta pregunta sea obligatoria, ¿ok? Si yo acá tildo este casillerito de obligatoria o no, nada, lo que va a hacer es que la persona que esté contestando, sí, el usuario, no pueda seguir avanzando, ¿ok? O no pueda enviar el formulario sin haber contestado la pregunta de nombre y apellido. Bien. Así como está esto, pueden poner ustedes número de DNI, ¿ok? Después puse datos de contacto del celular, ¿sí? Yo acá le puse que tiene que ser un número, que tiene que ser un número entero, ¿ok? ¿Por qué? Porque no queremos que en el celular nos pongan una coma en ningún lado, porque los celulares no tienen coma. En datos de contacto del mail, les puse que tiene que ser una expresión regular, ¿ok? O sea, primero le pedí que sea una respuesta corta. Y después fui a la configuración y yo puedo elegir que sea número, que sea texto largo, o que sea una expresión regular. ¿Qué es una expresión regular? Que cumpla con alguna condición. En estas condiciones tiene que tener, o sea, yo puedo elegir que tenga algo, que no tenga algo, que coincida con algún valor o que no coincida con algún valor, ¿sí? Yo puntualmente que quise, bueno, que contenga algo, que contenga ¿qué puntualmente? Una arroba, ¿ok? ¿Por qué contenga una arroba? Porque yo le estoy pidiendo el mail a una persona, lo que sí o sí va a tener que tener el mail, yo sé que es una arroba en alguna parte, ¿ok? Entonces, una buena restricción va a ser, por ejemplo, ponerle que sí o sí me tengan que poner una arroba cuando me completen el mail. ¿Bien? Después pasamos acá a, por ejemplo, ¿de qué programa participa, no? Cuando hablo de qué programa participa, bueno, yo dije, tengo el programa A, B y C, ¿ok? O puede ser programa D si quiero empleo, bien, o, y como les dije antes, yo les dije empleo, nutrición, ¿ok? Y no sé, cualquier alimentación si quieren. Bien. Y le dejo una cuarta opción que es un no sabe, no responde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero, ¿ok? Que las personas sí o sí me contesten esta pregunta. Porque me interesa saber de qué programa están participando. ¿Sí? Es algo que para mí, por ejemplo, es fundamental. Entonces la tildo como obligatoria. Ahora, lo que yo quiero, ¿sí? Es que me respondan, sí o sí, ¿ok? Las personas que sepan realmente de qué programa participan. ¿Sí? Por eso la tildo obligatoria. Pero lo que no quiero es sesgar la respuesta, ¿ok? O sesgar los resultados de esta variable. ¿A qué me refiero con sesgar? Sí, con que si yo pongo esta pregunta como obligatoria, pero no doy una opción de no sabe, no responde, ¿ok? Todas las personas que completen este formulario van a tener que sí o sí tildarme alguna de las opciones. Si yo no pongo la opción de no sabe, no responde, y la persona realmente no sabe a qué programa participa, bien, me va a terminar tildando una de las tres opciones al azar, capaz, ¿sí? Simplemente para poder enviar el formulario, porque si no, no lo va a poder enviar, y eso podría generar que me sesgue para algún lado, ¿sí? El resultado de lo que va a terminar siendo el resultado de esta pregunta, ¿ok? Entonces, yo al dar la opción de no sabe, no responde, le permito que todas las preguntas que saben, perdón, que todas las personas que saben a qué programa participan me lo respondan y me lo respondan bien, ¿sí? Y de forma obligatoria, pero también doy la opción de que si alguien no sabe, realmente me tilde esa opción y me evito cualquier tipo de sesgo sobre la variable final. ¿Ok? Bien. Esta es una pregunta de lo que Google categoriza como opción múltiple, ¿sí? Yo que tengo opción múltiple, casillas de verificación, lista desplegable, ¿ok? Y después vamos a ver estas tres de acá abajo, ¿sí? Esta es la que yo les dije de carga de archivos y para poner fechas y horas. Pero esta es de opción múltiple, y esta opción múltiple, la realidad es que a mi gusto es de las mejorcitas, junto con una que vamos a ver al final, que es esta de cuadrícula de opción múltiple. ¿Por qué es una de las mejorcitas? Porque em, para la mayoría de las preguntas es lo que más nos va a servir, porque nos genera opciones que son mutuamente excluyentes entre sí. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Voy... perdón, justo tengo el cosito de zoom arriba y no me deja cliquear bien. Vengo acá, ¿ok? Perdón. Vengo acá, ¿sí? A mi formulario. Y yo acá tengo, ¿de qué programa participa? Y si yo quiero completar, ¿ok? Cuando cliqueo una, ¿sí? Se me descliquea la otra, ¿ok? Entonces no me va a dejar cliquear más de una
opción a la vez, ¿sí? Esto me va a evitar que después, a la hora de procesar la información, pueda tener problemas de que en algo que solo puede ser una persona me haya cliqueado 2 cosas a la vez. ¿Bien? Esto puede llegar a ser muy útil. Ustedes me podrían decir, ok, vos me dijiste que una persona capaz puede estar participando de 2 programas a la vez, y esto no me deja ponerlo. Bien. Exactamente, ahí vino la pregunta. Para eso, ¿sí? Se podría usar esta opción que tenemos acá abajo, ¿sí? Esta es otra opción de respuesta así cerrada, ¿ok? Es exactamente igual a la de programas, así que me parece que no vale la pena, ¿ok? Déjenme bajar un poquito acá, ¿sí? Yo acá tengo, bueno, indique en cuál o cuáles de los siguientes programas participa, ¿bien? Esta, que es la que se maneja con casilla de verificación, ¿sí? Lo que me va a permitir, ¿sí? Si vamos acá, vamos a buscar esta, ¿sí? Es tildar más de una casilla a la vez, ¿bien? Ahora, ¿por qué no me gusta esta a mí? Porque, ¿sí? Y esto lo tienen más detallado después en el PowerPoint, ¿sí? Y lo vamos a ver bien en la clase que viene a la hora de procesar los datos, porque cuando nosotros exportemos, ¿sí? Esta información, dentro de una misma celda de Excel, nos va a quedar, perdón, nos va a quedar P1, P2, P3, P4. ¿Ok? Entonces, dentro de una misma celda de Excel, nos van a quedar las 4 categorías. Y no es algo que cuando nosotros vayamos a procesar la información nos resulte demasiado útil. ¿Por qué? Porque nos complica, nos traba a la hora de procesar, ¿sí? Si nosotros queremos saber individualmente la cantidad, cuántas personas participan del P1, cuántas del P2, cuántas del P3, se nos va a complicar porque va a ser muy difícil procesar la información. Entonces, esto a mí por lo menos no me resulta útil, ¿sí? Y me parece que estorba a la hora de procesar. Pero como obviamente hay que buscar otra forma de poder permitir esto, ¿sí? Me las rebusqué para generar otra configuración de preguntas que me permite avalar que la persona participe de más de un programa a la vez, ¿sí? Sin que me complique a la hora de procesar los datos. ¿Y cómo? Bueno, con esta que les dije yo, ¿sí? Que es la que puse acá abajo, que les dije que me gustaba, que es la cuadrícula de opción múltiple. Bien, en la cuadrícula de opción múltiple, ¿qué voy a hacer? Me va a pedir que le ponga en las filas, ¿sí? ¿Qué opciones quiero? ¿Sí? Y le voy a poner en filas, ponerme que puede participar del programa P1, P2, P3 o P4, y en las columnas las opciones de respuesta a cada una de estas preguntas que yo voy a estar haciendo, ¿sí? Entonces, puedo participar o no participar del programa P1, participar o no participar del programa P2, participar o no participar del programa P3 y lo mismo para el P4. Bien, ¿cómo me va a quedar esto una vez que yo termino de armar el Google Forms? Me queda algo de este estilo, ¿sí? Que es en las filas, como nos decía, P1, P2, P3, P4, y en las columnas sí y no. Bien, entonces yo acá cliqueo, ¿sí? Y yo acá le pedí que me ponga con esta configuración de acá, vuelvo un segundo para acá, ¿sí? Requerir una respuesta en cada fila, ¿sí? ¿Qué es esto? Que me va a obligar a completar si participo o no participo para cada uno de los programas, ¿ok? No me va a dejar no responder a alguna de las filas, ¿bien? Entonces yo acá le puedo decir que participo del P1, que no participo del P2, que no participo del P3, pero que sí participo del P4. ¿Ok? Y esta forma, cuando yo lo exporte a la base de datos, a la matriz de datos, ¿sí? Al Excel, ¿ok? Que es lo que vamos a terminar viendo en los últimos 5 minutitos de la clase, cuando yo lo exporte al Excel, me va a generar distintas columnas, ¿sí? Y me va a generar una columna que va a ser, ¿participa del P1? Sí, no. ¿Participa del P2? Sí, no. ¿Participa del P3? Sí, no. ¿Ok? Entonces me va a generar una variable, ¿sí? Una columna para cada una de las opciones que yo puse en las filas. Esto a la hora de procesarlo para nosotros va a ser muchísimo, muchísimo más fácil. ¿Ok? Muchísimo más fácil. Por eso, a ver, ustedes cuando estén trabajando, sí, hagan lo que quieran, lo que les parezca más cómodo. A mí, a la hora de procesar, a la hora de trabajar, me parece mucho mejor reemplazar las preguntas que son de casilla de verificación, ¿sí? Es decir, en vez de poder tildar así, prefiero ponerlas así. ¿Por qué? Simplemente por la forma en la que después voy a tener que procesar los datos. Esto les va a ahorrar mucho tiempo, ¿sí? Y les va a sacar muchísima más complejidad a la hora de tener que procesar los datos. De la otra forma, realmente se van a volver locos. Yo la primera vez que armé un Google Forms, lo armé de esta forma y estuve
días enteros después armando un código para resolver el problema que me había armado, ¿ok? Porque ni siquiera lo podía hacer a mano porque tenía como 400 respuestas, ¿ok? Entonces era un problemón, estuve días y días armando un código para poder desarmar toda esa variable que se me había armado en una columna y después armarlas todas en columnas separaditas. Cosa que realmente es un caos, ¿sí? Es mucho más fácil que vayan por esta opción que ya se los hace solito. Ven, sí, me parecía que a alguno de los que usaban Google Forms les debe haber pasado eso. Es realmente un caos procesar, si ya les pasó a alguien, es realmente un caos. Bien. Ok, la otra opción, sí, que obviamente como que no agrega demasiado, como que solo complica más las cosas respecto de la de casilla de verificación simple, es la, la cuadrícula de verificación, ¿ok? Que en esta puedo hacer también lo mismo, ¿sí? Poner en filas, lo ayudé con sus, no sé, puse, usted cuenta con alguien que lo ayude con sus hijos, ¿sí? Pueda charlar para pedirle consejos, lo ayude con sus tareas domésticas, pueda contar con esa persona para cuando esté enfermo, ¿sí? Y acá distintas categorías, nunca, a veces, casi siempre o siempre, ¿ok? Como en una escala. ¿Cómo lo vemos esto? Se ve así, ¿sí? Y acá, si se fijan, yo tengo como muchos problemas. Para empezar, voy a tener el mismo problema que tenía con la casilla de verificación, que me va a exportar todo de una forma fea, ¿ok? Que no nos gusta. Segundo, que si es nunca, no puede también ser a veces, ¿ok? Y esto me va a permitir, entonces, también más allá de lo que sea operativamente a la hora de procesar, lo que les resulte más cómodo, tengan en cuenta a la hora de armar la pregunta si puede o no. ¿Ok? Es importante que ustedes antes piensen si puede o no, o sea, si tiene que ser mutuamente excluyente o puede no serlo. Bien. Em, entonces, en ese caso, eh, bueno, esta pregunta no me serviría así porque, como les decía, si es nunca, no puede ser a veces, si es a veces, no puede ser casi siempre, y esto me permite tildar todas las opciones a la vez. ¿Ok? Entonces, en este caso, no nos sirve. Me salté un par cuando les estaba explicando porque me parecía más cómodo, ¿sí? Pero acá tengo edad en años, ¿sí? Yo les dije que me parecía útil configurarla de alguna forma. Yo puse acá edad, aclaro que sea en años, son las restricciones de la respuesta que le pongo. Le pido que sea un número y que sea un número entero, ¿sí? Y que sea un número entero que sea superior a 0, ¿ok? Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando nosotros vayamos a completar, ¿sí? Cuando vamos acá a edad en años, ¿ok? Si queremos completar, por ejemplo, 14,5, ¿ok? No me va a dejar, me va a decir, tiene que ser un número entero superior a 0. ¿Bien? Si le pongo 14 solo, me deja y puedo seguir completando, sin ningún tipo de problema. Cuando hablo de máximo nivel educativo, nada, también es simplemente una pregunta cerrada, ¿ok? Como la que hice antes, de sexo, o la primera que habíamos dicho de programas, ¿sí? Que no me acuerdo dónde quedó, acá, empleo, nutrición, alimentación, ¿ok? Es exactamente igual a esa. Le pido que sea obligatoria, ¿sí? Si quieren, a ver, hay una pregunta en el chat. ¿Dónde pongo esos parámetros de la edad? Bien. Vamos a la pregunta de edad, ¿sí? Acá le pedimos que sea, a donde tenemos que elegir, sí, le pedimos que sea respuesta corta. Acá si quiero puedo poner una descripción, perdón, no, una descripción no, acá va a ir la respuesta, sí. Y vengo acá, a donde dice número, ¿ok? Y yo acá puedo elegir si quiero que sea texto, si quiero que sea párrafo largo, ¿ok? Si quiero que sea una expresión regular o si quiero que sea número. Yo voy a elegir que sea número, ¿sí? Y voy a elegir que sea superior a algo. Que sea superior a qué, por ejemplo, que sea superior a 0, ¿ok? Y ahí me va a dejar, y acá le voy a poner, por ejemplo, el mensaje de alerta que quiero que salga. Bien. Genial. Les estaba diciendo, cuando ustedes pongan, si acá por ejemplo, máximo nivel educativo alcanzado, yo pongo distintas opciones, pueden agregar una opción que sea otros, no hay ningún tipo de problema con eso, pero cuando ustedes agregan, hay dos formas de agregar la opción otros, ¿sí? Una la agregan ustedes a mano, si ponen otros y listo, ¿ok? Y les queda así, entonces cuando lo vamos a ver, ¿sí? Si nos fijamos, nos queda la opción otros, bien.
pero es un otros cerrado, no sabemos qué es ese otros. La otra forma, bien, es, en vez de esto, acá cuando dice Google solo me da la opción, si me dice agregar una opción que sea otros, ¿ok? Y me queda así cuando yo lo veo. Y esto, si yo lo voy a ver, ¿cómo lo veo? Lo voy a ver así, ¿ok? Entonces yo voy a cliquear otros y después me va a pedir, ¿sí?, que complete qué es ese otros. Lo puedo dejar en blanco, no va a haber ningún problema, ¿ok? Pero también le estoy dando la opción a la persona de que me complete lo que quiera, ¿ok? No sé, jardín, por decir algo. ¿Bien? Tiene Nico, ventajas si es... Sí. una pregunta ahora. Vos, todas estas modificaciones, este jugar, ¿se puede Mm. hacer como en vivo? Mientras lo editas, ¿podés ir rápido a chequear o siempre tenés que editar, cliquear y recién después podés ver la modificación? Em, yo estoy editando así como en vivo, digamos, y haciendo los cambios y, digamos, yo ahora, por ejemplo, lo estoy editando en esta y cada vez que lo llevo a ustedes le doy este ojito acá que dice vista previa y me hable cómo va quedando el formulario. Perfecto, buenísimo. No, de nada. Em, entonces, les decía, poner esta opción y avalar el otros, ¿sí? Por un lado, tiene sus cosas buenas, que es que, o sea, justamente le permite a la persona especificar que está dentro de ese otros. Las cosas malas es que, bueno, las cosas malas que tiene una respuesta abierta, ¿no? O sea, así como tienen jardín, después a la hora de codificarlo lo van a tener que codificar a mano porque pueden encontrarse con jardín escrito de 1000 formas distinto o con cualquier otra opción, ¿sí? O sea, ahí ya va a depender, van a tener los problemas que tienen con cualquier respuesta abierta, ¿ok? Que eso, si no me equivoco, lo vieron con Carolina un par de clases atrás. Em, pero ahí ya nada, queda más a decisión de ustedes de cómo quieran manejarlo. Bien, para preguntar ingresos, ¿sí? Yo acá puse como dos opciones que ahí ya también otra vez queda más en el diseño de cómo quieran armarlo ustedes el cuestionario, pero lo que yo recomiendo por lo menos es que pongan rangos, ¿sí? En principio pongan rangos de ingresos, ¿ok? Ustedes, como les decía Yanina al principio, nadie conoce mejor a su población objetivo, ¿ok? Que ustedes. Entonces, ustedes van a saber más o menos cuáles son, en qué rango de ingresos, ¿sí?, se puede mover la población que ustedes están analizando. Entonces pongan rangos, ¿sí?, que puedan ser representativos, o sea, capaz yo para una población, si pongo de 0 a 10.000, como una categoría de ingresos, los agrupo a todos ahí adentro, entonces no tiene sentido. Entonces eso me conviene subdividirlo en partecitas más chiquititas, ¿ok? Me conviene subdividirlos en ingresos de a 1000. Entonces de 0 a 1000, de 1001 a 2000, ¿ok? Yo acá puse ingresos un poco más genéricos, ¿ok? Puse saltando de a 10.000, pero no siempre. Después empiezo a saltar de a 25.000 en una parte, más o menos. Al principio salto a 10.000, acá salto a 30. No puse escalas claras, ¿ok? Em, pero eso, insisto, cómo segmentar esta escala va a depender bastante de nada, de las poblaciones que ustedes estén analizando y ustedes las conocen mejor que nadie, ¿bien? Entonces, mi aporte en esto es, recomiendo que pongan una escala porque muchas veces capaz la persona no sabe el monto exacto o su ingreso, sobre todo si son sectores más informales, varía mucho de mes a mes, ¿ok? Entonces no es siempre un monto fijo, entonces pongan una escala que les va a dar una idea de una cierta movilidad en la que puede moverse ese ingreso. Y esto también, obviamente, recomiendo que lo pongan como respuesta de opción múltiple, cosa que no los deje, ¿sí?, como tengo acá, que no los deje cliquear varias categorías a la vez, porque si el ingreso es de 100.000 a 150.000, claramente no va a ser de 75.000 a 100.000, ¿sí?, por una cuestión de exclusividad. Pero después de esto, a mí por lo menos me parece útil que agreguen una pregunta que no sea o sea, esta la puse de respuesta obligatoria, ¿sí? Pero después agreguen una abajo que no sea de respuesta obligatoria, ¿ok? Que diga indique su ingreso exacto en caso de ser posible, ¿ok? Que no sea obligatoria porque capaz la persona no lo sabe, ¿sí? Pero siempre que ustedes puedan recopilar más datos, les va a dar, los va a ayudar más para poder obtener información más precisa, ¿bien? Y también acá le pueden poner las restricciones que quieran. Yo acá le puse que sea un número y que sea superior a -1, ¿ok? O sea, que sean ingresos no negativos, porque no puedo tener ingresos negativos, ¿sí? Y poniendo el -1 acá, habilito que pueda ponerme ingreso 0. ¿Sí? Eso es importante que pueda poner ingreso 0, porque capaz la persona no tiene ingresos. Bien. Y con eso, si no me equivoco, a ver,
Creo que no me quedó nada. No. Con eso ya estaría. Lo último que les quiero mostrar es, yo acá completé, ¿sí? Ya antes, un ejemplo con algunos datos míos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vemos esto? Bueno, ustedes, que van a ser los administradores, ¿sí? O los dueños del cuestionario, van a ir después, les va a aparecer como me aparece acá a mí, que aparece respuestas y un simbolito de 1. 1 va a ser la cantidad 1, 2, 3, lo que sea, la cantidad de respuestas que hayan tenido en ese periodo, ¿sí? Manera de respuestas. Acá esto es importante, pueden configurar si se aceptan o no se aceptan respuestas. Bien. Cuando yo saco esto, ya nadie más, o sea, como que el formulario se deshabilita y cuando ustedes entran al link les va a decir que no lo pueden enviar. Bien. Pero mientras yo dije si aceptan respuestas, ustedes van a poder seguir contestando. Y acá voy a tener un resumen de todas las respuestas que tuve, ¿sí? Si yo acá tuviese 300 respuestas, voy a tener acá 300 filas en nombre y apellido. Tengo nombre y apellido, datos de contacto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi mail, bien, programa del que participa, ¿sí? Sexo, ¿ok? Y acá fíjense que me lo va graficando. Esto también me da la opción de copiar este gráfico y pegarlo donde yo quiera, ¿sí? Lo puedo, por ejemplo, copiar de acá. Y podemos abrir un Word, ¿ok? Y pegarlo en un Word, ¿sí? Y me lo pega como una imagen. Capaz no es lo ideal, capaz lo ideal es que ustedes bajen los datos, los analicemos como vamos a ver la clase que viene y construyamos un par de gráficos que vamos a construir la clase que viene, pero siempre es útil tener algo para vista rápida que ya me arma, ¿ok? Y depende cuál sea, me va a ir armando distintos tipos de gráficos, ¿ok? Bien. Finalmente, bueno, esto también lo puedo ver, en vez de ver el resumen, lo puedo ver por pregunta, ¿ok? O sea, yo acá veo nombre y apellido, y después cambio, puedo ver todas las respuestas de sexo, ¿ok? O lo puedo ver por persona, ¿sí? Y acá veo el cuestionario que completó cada persona, ¿sí? Y hasta me puedo imprimir el cuestionario completado por cada persona, ¿sí? Esto es útil también, porque si en algún momento ustedes quieren imprimir los cuestionarios, van a respuestas, individual, y pueden imprimir el cuestionario de cada una de las personas que lo completó, ¿sí? Si lo quieren, no sé, adjuntar a alguna ficha, dejarlo impreso en algún archivo, lo que sea. Nicolás, perdón, ¿te hago una Sí, consulta? sí, obvio. Sí, mira, en el caso de que querramos hacer un forms que sea totalmente anónimo, viste que obviamente Sí, para completarlo dijiste que, o sea, para hacerlo y para hacerlo tenés que tener una cuenta de Gmail, para completarlo a sí. veces también te lo ata la cuenta de Gmail. ¿Podemos hacer que no sea necesario o Sí, sí, eso es desde configuración, es, ¿ok? sí, De hecho, creo que el link, creo que lo que les pasé a ustedes, estoy casi seguro que no necesitan cuenta de Gmail, ¿sí? perfecto, listo. Pero eso es, En respuesta, a estaba ver, mirando recién, respuestas, no. no, para, yo lo No, no, tenía y en no, perdón, configuración, es acá. ahí. A Es ver. cuando van a enviar, ¿ok? Acá les pide recopilar correos electrónicos o no. Si ustedes no le dan recopilar correos electrónicos, Ahí no está, se guarda el mail, entonces va a ser para ustedes, va a ser totalmente totalmente anónimo. anónimo, no van a Perfecto. saber de quién viene, ni mucho menos. Bien, gracias. Eso. Y acá Gracias. también, ¿ves? En incluir, nada, lo sacan eso, queda todo estildado. Gracias, bien. No, de nada. Ya que me llevaste para acá, aprovecho. Tienen un par de formas, ¿sí? De enviar este cuestionario. Lo más cómodo para mí en general es, o sea, van a enviar, ¿ok? Van a este simbolito de acá, que es como un enlace, ¿sí? Le dan acortar URL, y esto le dan copiar, y esto lo mandan como les mandé yo el link por el grupo, ¿ok? Y esto se lo mandan a la persona que quieren que lo complete, y ya lo puede empezar a completar. La otra opción es enviarlo por mail, ¿sí? Acá ponen, por ejemplo, a las personas que ustedes quieran mandárselo por mail, ¿ok? Si ustedes tuviesen todas las direcciones de mail de sus participantes del programa, podrían hacer esto, pero eso ya depende qué les es más cómodo. Muchas veces me parece que capaz es, si ustedes ya tienen un mail armado en un Gmail, directamente capaz es más cómodo copiar esa lista de participantes, copiar el link, armar un mail en Gmail y pegarles el link en el mail y listo, mandárselos así. Y esta opción es incorporar HTML, que esto, o sea, no sé, la verdad es que yo no lo usé nunca porque es cuando ustedes arman, por ejemplo, una página web, en el código fuente de lo que es la página web, ustedes pueden copiar este codiguito de acá
y lo insertan dentro del código fuente de la página web y se les queda el formulario ahí como parte de la página web. Si en algún momento lo quieren hacer, nada, son bienvenidos. Yo la verdad es que nunca lo usé todavía, una sola vez para un trabajito, pero nada más. Y la verdad es que medio raro. Pero bueno, esas son como las 3 formas de mandarlo o de pedir que se complete. Bien. Y por último, y con esto ya termino, cuando van acá a respuestas, volviendo un segundo, ¿sí? Si van a este simbolito acá que dice ver las respuestas en hoja de cálculo, ¿ok? O a estos 3 puntitos de acá, ahí tenemos nuestras opciones para exportar, ¿sí? Si yo voy acá, lo que me va a hacer es me abre en un Google Spreadsheet, que es como si fuese un Excel, pero de Google, ¿ok? Toda la base de datos que yo fui armando, ¿sí? Y acá tienen el caso, por ejemplo, para el que lo estaba mostrando recién, que es una base con un solo caso, completado con mis datos, ¿bien? Y acá ya tienen esto. Ustedes podrían trabajar directamente desde acá, nosotros la clase que viene no vamos a trabajar desde acá, sino que vamos a ir a Archivo, Descargar, descargar en Microsoft Excel, ¿sí? Y lo vamos a trabajar directamente desde un Excel, ¿sí? Porque, por lo menos a mí me parece más cómodo trabajar Excel que el Google Spreadsheet, no porque este sea malo, ¿sí? Sino porque uno, estoy más acostumbrado a Excel y a las funciones que tiene Excel. 2, lo rápido o lento que funcione el Google Spreadsheet también va a depender de su conexión a Internet o no. Si tiene una mala conexión a Internet, estos les va a andar mal. Tercero, al ser online, ¿sí? Es más lento porque el espacio de almacenamiento es más lento y la capacidad de procesar los datos es más lenta, ¿sí? Cuando ustedes trabajan desde algo local, como es el Excel, o sea, desde su computadora, trabajan con todo el potencial y todo el procesamiento de su computadora, entonces va a ser más rápido en general. Bien, por lo menos capaz cuando trabajan con 40, 50 casos no les cambia, pero si trabajan con más casos, ahí ya sí les va a empezar a pesar. Pero bueno, eso en principio sería todo por hoy. Escucho si hay dudas, preguntas, consultas, lo que sea. La presentación se las Edu, vamos a compartir. Sí, sí, te hago una consulta, voy a ver si la puedo expresar rápidamente porque es compleja. sí, dale. Yo necesito saber si en una misma pregunta Mm. puedo tener múltiples respuestas que combinen 2 variables. Por ahí te sirve más si te ejemplifico exactamente cuál A es ver, dale, sí. Yo soy puericultora y cada vez que atiendo tengo que completar un formulario donde pongo a cuántas madres atendí, qué edades tenían y de qué barrios eran. ¿Cómo puedo yo formular una pregunta que sea sencilla de responder, cuyo resultado sea, bueno, atendí 10 madres y la que tenía 25 años era de tal barrio, la que tenía 23 era de tal otro barrio? O sea, conectar esos datos. Complejo. Yo armaría directamente un formulario entero, no una pregunta, sino un formulario entero, ¿entendés? Y en la que cada una de esas es una pregunta, ¿bien? Y cada uno de esos es un día, por ejemplo, ¿no? O sea, porque eso ¿qué es? ¿Por día o Por día, sí. por día, ¿no? Entonces, mira, armo algo. O sea, será que cada persona que atendí sea una pregunta. No, cada persona que atendiste sea una observación y cada una de esas cosas que vos querés sea ¿cómo se llama? Una variable, por ejemplo. Em, Permiso, comparto pantalla rapidito otra vez. Yo te armaría algo de este estilo, mira. Vos me dijiste, por ejemplo, cantidad. No, vos me dijiste, ¿qué me dijiste? ¿Cuántas mujeres atendí? ¿De qué barrio y de qué edad? Siempre, o sea, todas las mujeres tienen que ser del mismo barrio. No, son de distintos No. barrios. Ok, entonces, ¿cuántas mujeres atendiste? ¿Sí? Eso va a quedar en. Una pregunta aparte puede quedar. No va a ser una pregunta aparte, sino que va a ser como el resultado, un recuento de tu base de datos. Claro. Después, lo que vamos a hacer es, vamos a poner, por ejemplo, el día, ¿ok? Y le vamos a poner acá para que completes con la fecha, ¿sí? Eso va a ser una pregunta. Entonces, ahí vas a tener qué día atendiste a tal persona. Después, la edad, ¿ok? Vamos a poner respuesta corta, vamos a pedirle que sea, como pusimos antes, ¿ok? En validación de respuesta le vamos a pedir que sea número, ¿ok? Y un número superior a 0, por ejemplo. Y una más que sea barrio, y esta ya va a depender de vos si la querés con respuesta abierta y vos completás el barrio,
o si la querés en opción múltiple y completás todos los posibles barrios a los que podrías haber ido. Entonces, vos después vas a agarrar, vas a venir acá, vas a completar, bueno, ¿qué día consultaste a tal persona? Podrías ponerte el nombre también si querés, no lo pusimos acá, ¿sí? Pero el día tanto consulté a Gabriela, que tenía tantos años, ¿sí? Y era del barrio tanto, ¿ok? Y eso por cada una de las personas que vos vayas encuestando, ¿ok? Entonces después, cuando vos lo Claro, pero es que exportes, yo sí, soy una sola persona completando un solo formulario donde necesito tener todos esos datos. Esa es claro, la es que cuestión. vas a ir vos, o sea, vos vas a ir, ¿sí? Vas a ir a encuestar a una persona, ¿ok? Encuestaste a Gabriela. Vas a completar, vas a ir con tu celular y decís, bueno, ¿qué día encuesté a Gabriela? A Gabriela la encuesté no sé, el viernes 4. ¿Cuántos años tenía Gabriela? Gabriela tenía 30 años. ¿De qué barrio era? Bueno, yo acá puse una sola opción, sí, pero del barrio opción 1, ¿ok? Y esto lo envías, ¿sí? Después vas y consultas a Nicolás. ¿Qué día consultaste a Nicolás? Bueno, lo consultaste también el día 4 del 11 del 2022. ¿Cuántos años tenía Nicolás? Claro, pasa 24 que en años. realidad es un Sí. formulario más grande que tiene más datos, en donde de ese solo formulario tendría que surgir todos estos datos. O sea, no, Ah, ok. no sé si se entiende. Mándame un mail, O sea, después mandame un mail y veo a ver cómo vemos, charlamos un poco qué podríamos hacer. Porque yo pensaba en la posibilidad de una pregunta que tenga la posibilidad de respuesta múltiple, que cada renglón sea una persona diferente y yo pueda poner, bueno, la persona 1 tenía tal edad y la tenía en tal barrio, y así. No sé si se Claro, entiende, pasa no sé si es que posible tampoco. sí, Y no es sé que cómo se extrapola el dato después. no, pasa que algo como que vos querés es como más complejo porque si yo hago una pregunta como poner la cuadrícula de verificación o la Claro, que era ¿dónde está? la de opción Sí, la múltiple. cuadrícula de opción múltiple, vos ahí, cada fila sí puede ser una variable distinta, pero las opciones de respuesta tienen que ser las mismas para cada una de las preguntas que vos haces. Claro, ¿Entendés? Entonces, sí, sí, edad, sí. vos vas a poder, o sea, no sé, barrio, le tenés que poner que las respuestas sean barrio 1, barrio 2, barrio 3. Pero edad te va a quedar con las mismas opciones de respuesta, entonces no tiene sentido. En edad te Sí, va a sí, poder sí. completar que es edad tiene barrio 1 de edad, no tiene sentido. Claro, sí, Entonces, sí, eso sí. deberías empezar a armarlo de otra forma. O tendría que ser todas preguntas distintas. Exactamente. Sí, una pregunta donde la persona, o sea, donde pongo que esta persona tenía tal edad y era de tal barrio. Siguiente pregunta, la otra persona tenía tal edad y era de tal otro barrio. Algo así. Pero no, bueno, me dejás pensando cualquier cosa, Dale, si querés investigo escribime y las lo vamos opciones viendo y para te la semana que escribo viene. si se me ocurre algo. Dale, Buenísimo, obvio, por gracias. supuesto. No hay nada, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si tienen alguna pregunta, se les ocurre alguna pregunta de acá el viernes, sería bueno recibirlas antes, así podemos también planificar la respuesta en el marco de la clase. Sí. Incluso pensar la resolución de problemas que capaz que ustedes tienen y que quizás acá en este momento no las podemos resolver, pero si tenemos un poquito más de tiempo podemos pensarlas. Así que aprovechen la semana para poder mandarnos alguna inquietud puntual, algún problema que se les haya presentado y lo podemos pensar. Bien, les comparto el mail de Gastón, que es el Nico, coordinador de SAS. Ay, perdón. ¿vos Sí. querías que todos contesten esta encuesta o no? No, o sea, yo estaba pensando, si quieren, podemos, bueno, ahora medio que la fui rompiendo, ¿no? Mientras les fui mostrando, pero si quieren, la vuelvo a emprolijar y para que podamos trabajar con una base de datos un poquito más real, la clase que viene, vayan contestando la encuesta o armo una encuestita de, digamos, modelo, se las mando entre hoy y mañana para que la puedan ir contestando y podamos trabajar con datos reales, si quieren, el viernes que viene. Igual, de cualquier forma, por los dos voy a tener una base de juguete armada. Bueno, buenísimo. Bueno, Bueno, nos vemos el próximo viernes. perfecto. Muchas Nos vemos. gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, chao. Gracias.